Bueno, hoy tendremos nuestro segundo estudio sobre Lamentaciones. Segundo y último, es un libro más corto, se nos permitió en dos sesiones cubrirlo. We are studying in Lamentations. And I will try to say the verses in English. Bueno, lo que vemos aquí es el cuadro de un pintor holandés, Rembrandt, que, aunque no se ve tan bien aquí, en la diapositiva se ve mejor aquí en el ordenador, pero se muestra al rey Sedequías huyendo con mucho temor porque los caldeos, es decir, el ejército de Babilonia, entró y lo estaba persiguiendo. Ellos destruyeron toda la ciudad de Jerusalén. Y aquí, este es otro cuadro del mismo pintor y está mostrando el lamento de Jeremías al ver a la ciudad. Bueno, en realidad desde antes de que hubiera la destrucción, antes de que llegara la destrucción, él lamentaba porque el pueblo, por más que él les advertía, no querían arrepentirse y él sabía que venía el juicio. Entonces, creo que en la cara se puede reflejar un poco, se puede ver un poco lo que él sentía cuando veía que el juicio se aproximaba sobre la ciudad de Jerusalén. Bueno, el Señor dio varios pintores que pudieron reflejar escenas bíblicas aún antes de que hubiera fotografía, y lo hicieron de una manera muy especial, muy expresiva. Pero en lo que nosotros hemos estudiado de Jeremías, ahora ya sabemos bastantes cosas de Jeremías, el hecho de que todo el pueblo fuera hacia la idolatría, que todo el pueblo fuera hacia el pecado, hacía que Jeremías también pecara. En lo que hemos estudiado de Jeremías, ¿hemos visto eso? ¿O él se mantuvo firme? Él se mantuvo firme. Él quiso hacer la voluntad de Dios, aunque a veces se desanimó de ver que en general había desvío. Pero él siguió fiel al Señor. Y el Señor le dio varias órdenes mientras su vida, mientras él servía, mientras él hacía su servicio de profeta, el Señor le dio varias órdenes y Jeremías las obedeció. Algunas no parecían muy agradables para él, pero las hizo. Así que él se conservó fiel en este tiempo. Y el Señor nos puede ayudar a nosotros también en este tiempo, que también hay mucho desvío, hay mucha invitación a pecar, se ha entrado pecado inclusive en medio de los cristianos. ¿Podemos conservarnos fieles al Señor aunque haya una decadencia general? Sí. Tenemos la palabra de Dios que sostuvo a Jeremías, tenemos el Espíritu de Dios que también sostuvo a Jeremías. Entonces, sí. Y el Señor quiere esta obediencia nuestra en este tiempo. Y puede ser que vengan tiempos peores. Las cosas, las ideas exteriores, las ideas que hay en el mundo, un mundo gobernado por Satanás,
van metiéndose, tratando de meterse en la iglesia, entre los creyentes. Y si no estamos continuamente buscando la palabra, no nos damos cuenta de esas cosas. Pero el Señor desea de parte nuestra fidelidad, a pesar del ambiente de desvío general. Aún si vemos a otros creyentes que caen, que hacen lo que no es correcto, según la palabra, nosotros seguimos adelante. Y yo creo que el Señor por eso nos dio la biografía de Jeremías y de otros profetas. Ezequiel también se conservó fiel, aunque había desvío general. Sin embargo, hay una cosa que uno podría sentirse tentado a hacer, y es mirar por encima del hombro a los creyentes que no son fieles, despreciarlos, hacerlos sentir mal y hablar con ellos como con ínfulas de superioridad. Y eso es lo que aprendemos de Jeremías. Él no tuvo esa actitud. Al contrario, amaba al pueblo y deseaba que el pueblo, que todos, no solamente él, sino que todo el pueblo volviera al Señor, porque en él estaba la solución. Entonces no lo hacía con ánimo de superioridad, yo soy más espiritual que tú, yo soy más santo que tú, sino que oraba con sentimiento por el pueblo. El día de hoy, el Señor nos pone delante de nosotros muchas situaciones, aún de creyentes, que nos preocupan. ¿Qué debemos hacer? El ejemplo que nos da Jeremías es oración y compasión. En el día de hoy, la mayoría de personas que nos rodean, entre nuestros vecinos y pues de esta puerta para afuera, no son creyentes. Y van camino a la condenación, van camino al juicio. Y si han escuchado algo del Señor y han rechazado al Señor Jesús, dice Juan que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Encerrarnos y sentirnos muy superiores, muy santos y que no nos vayan a tocar? El Señor no nos dio ese ejemplo. El Señor vino del cielo con toda su pureza y estuvo aquí viviendo entre nosotros y mostró el camino de Dios con toda compasión y amor por las personas que estaban perdidas. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Algunos de ustedes recuerdan a la hermana Shirley. ¿La recuerdan? Ella vino de Francia, ha venido de Francia en las últimas conferencias para acompañarnos. El padre de ella murió hace unos meses y en su Biblia fue encontrado un himno. Y ese himno me encantó, está en inglés, pero me encantó tanto que, con la ayuda del Señor lo traduje y en la próxima revista aparecerá completo. Se canta con la música de Cuán grande es Él. No sé si podríamos, pero en todo caso, toma prestada esa música para expresar un pensamiento muy hermoso. Un pensamiento que yo creo que llenó a Jeremías mientras escribía Lamentaciones. Dice así, y este es muy actual para nosotros. Oh, cuando pienso en los muchos millones
que no han oído el nombre de Jesús, que aún ignoran las glorias del Calvario y cómo ser salvados por la cruz. Pido al Señor que me enseñe a mostrar al pecador cuán grande es Él, cuán grande es el Señor. Oro que muchos a Él lo puedan ver y así exclamar, cuán grande es Él. ¿Cuántos millones esperan en tinieblas embajadores que amen como tú, Señor? Que giman por los que aún están en cadenas, que libertados puedan ver tu luz. Pues lo harán tu grande nombre, oh Dios. Grande eres tú, grande eres tú. Y se unirán al coro en tu honor. Grande eres tú, grande eres tú. Entonces, con la música de Cuán grande es Él, se puede cantar esta letra. El resto del himno, es decir, resumiendo todo el himno, es la oración de un hermano que se preocupa por tantos que están yendo a la perdición. No solamente en su país, donde él está, sino alrededor del mundo. Entonces, ora que ellos puedan escuchar y ver la luz del Señor Jesús y tener el perdón de sus pecados. Porque cuando eso ocurra, cuando cada persona de ellos por los que estoy orando se convierta, se unirán al coro que alaba al Señor y que dice, cuán grande es Él. El coro celestial, el coro de los salvados, será más grande si más personas son salvadas. Y esta oración estaba en el corazón del padre de esta hermana, de la hermana Shirley. Él mismo era misionero, él era escocés también, y estaba en Francia y hablaba allí del Señor. Visitaba asambleas y hasta su muerte estuvo ocupado en la obra del Señor. Pero qué hermoso pensamiento, con toda compasión y amor orar por los perdidos. No solamente por los perdidos que tenemos cerca de nosotros, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, sino personas en otros lugares del mundo. En India, por ejemplo, en Colombia, en Perú. El Señor nos ayude en esto, a pensar en los perdidos. A propósito de esto, tengo una hija en Colombia muy hábil con arte e hizo no se ve muy bien, pero hizo un tratado para el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol está a 2 meses para empezar y es un tratado donde cada persona que lo recibe puede rellenar los resultados de los partidos. Pero no es eso lo más importante, por supuesto. Eso es solo como una manera de que no tiren el folleto nada más recibirlo. Lo que transmite el folleto es que así como hubo algunos equipos aprobados para ir al mundial, así no todos los seres humanos están aprobados para ir al cielo. Y para ser aprobado para ir al cielo hay que recibir al Señor Jesús. Entonces, pues estamos haciendo las últimas correcciones. Nuestra idea es poderlo multiplicar, pero pensemos y oremos ya tal vez en recibir algunos para poder compartir con algunas personas. Y de pronto tengo algunos conocidos en una de las librerías de Barcelona. Voy a ver si les digo la posibilidad de que allí también sea distribuido. La idea es cuántos entre los que siguen esos partidos de fútbol no tienen al Señor. Entonces es una oportunidad para hablar con ellos.
Bueno, vamos a hacer rápidamente el repaso de la última clase de Lamentaciones, que nos habla de que el amor de Dios incluye el juicio. Me gustaría leer un versículo, otro versículo diferente al que leímos hace 8 días, que habla de esto. Apocalipsis 3. Versículo 19. Apocalipsis 3, versículo 19. El Señor está hablando a una iglesia, la Odisea, que para muchos hermanos representa el estado de la iglesia hoy en día, en general. ¿Qué dice el Señor en el versículo 19? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? 1, 2, 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Está en el Nuevo Testamento, es para nosotros hoy y tiene los mismos elementos. El Señor, a causa de que nos ama, no nos puede dejar sin castigo. Si nos dejara sin castigo, seríamos bastardos. Seríamos hijos ilegítimos de Dios. Eso no existe. Solo hay hijos legítimos que han nacido de nuevo, como nos contaba nuestro hermano Arpán, nacidos de nuevo, que le han entregado su vida al Señor. Entonces, son hijos. Y a ellos Dios los ama. Pero su amor incluye castigo, reprensión a veces. Y el libro de Lamentaciones nos lo expone más ampliamente. Hace 8 días vimos el caso de Éfeso y vimos que el Señor juzgó y hoy en día ya no está ni la asamblea de Éfeso ni la ciudad siquiera. Y también ha habido casos que hemos conocido de disciplina. El Señor ha actuado porque el Señor cumple lo que dice. Yo reprendo y castigo a los que amo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para nosotros. En Job vimos al creyente fiel que sufre. No es por nada que él hizo, sencillamente que el Señor permitió el sufrimiento para que él madurara más. Pero Lamentaciones nos habla del creyente que sí sufre porque peca. Y hacen entonces un cuadro muy completo estos libros en el Antiguo Testamento. El libro de Lamentaciones también nos muestra la paciencia de Dios. Se demora para el castigo, espera. Pero finalmente llega y en Lamentaciones eso es lo que Jeremías ve. Presencia el castigo que Dios ha enviado al pueblo. Jeremías lamenta lo que ve, no se alegra porque al fin llegó lo que él había predicho. No se le ve una actitud de yo les dije, yo os dije que iba a venir ese juicio y no me hicisteis caso. No dice eso, sino que se duele y llora. De la misma manera que el Señor lloró sobre Jerusalén. Entonces, muy parecido al Señor en ese aspecto. Lo que es interesante es que el poema es un acróstico. Y lo que estuve mirando esta semana es que el hecho de que todos los versículos del capítulo 1, del 2, del 3 y del 4 empiecen por una letra del alfabeto, hacía más fácil la memorización de esta lamentación. No había pensado en eso, pero el Señor quiere que la palabra de Dios, el Señor quiere que la palabra de Dios
abunde en nosotros. Y una manera es memorizándola. Entonces tiene su lugar un poema acróstico. Bueno, vimos en el capítulo 1 y 2 la descripción de cómo estaba Jerusalén en medio del juicio, cómo estaba la ciudad arrasada y tal vez lo que causó la tristeza de Jeremías y las lágrimas, una tristeza muy profunda por ver al pueblo en esa condición y a Jerusalén en esa mala condición. Hemos visto en el capítulo 1 el estado de la ciudad en ruinas, bien descrito. Hemos visto que inclusive el santuario, el templo, estaba en ruinas. Y las celebraciones a Dios habían cesado, ya no se producían. No había sitio para hacerlas. También hemos visto que Jeremías hace muy claro que el juicio que están pasando, aunque lo provocaron físicamente los soldados de Nabucodonosor, en realidad es un juicio que viene de Dios mismo, porque es justo. Dios es justo. Y claro, a veces usa personas para juzgar y castigar a los suyos. Y ese fue el caso en Jerusalén. En Jeremías 1:18, esto me gustaría volverlo a leer. ¿Cuáles son las primeras tres palabras del versículo 18? Jehová es justo. El castigo que ve el profeta es justo. Y yo creo que en las ocasiones en las que el Señor ha permitido que yo me encuentre con las consecuencias de mi pecado, la primera reacción que yo he tenido es culpar personas. Inclusive hasta pensar, el Señor, ¿por qué permite esto? La primera reacción es mirar fuera de uno, o echarle la culpa a las personas o echarle la culpa al Señor. Hacemos como Adán, cuando el Señor vino a decirle, ¿comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera. El Señor habló con Eva, ¿y qué dijo Eva? La serpiente. Lo que nos enseña Jeremías es a ver directamente al Señor. Cuando nos ocurre una adversidad, una cosa que tenemos que mirar es si el Señor está tratando de reprender algo que estamos haciendo mal. No mirar a las personas, a lo mejor es una ofensa, a lo mejor es algo que me hicieron. ¿Por qué el Señor me mete en esta situación en la que yo estoy en angustia, en tristeza, he perdido mi paz? Quizás es el Señor tocando mi corazón para que yo, reprendiendo algo que yo estoy haciendo y que Él no quiere que yo haga. Él lo ve todo. Él ve inclusive lo que hacemos en lo más secreto, donde nadie más ve. Él conoce inclusive lo más íntimo de nuestro corazón, que nadie más conoce. Y si Él encuentra allí algo que reprender, es posible que envíe una situación para que yo me dé cuenta y salga de ahí. Y tal vez nos costará llegar a decir con todo nuestro corazón
lo que el Señor está permitiendo es justo. Él me está llamando para que yo me ponga a cuentas con Él y poder recibir lo que Él tiene preparado para mí. Mientras nos resistamos y pensemos que la culpa es de las personas, que la culpa es del gobierno, que la culpa es del clima, que la culpa es de todo el mundo menos mía, no progreso. Cuando entiendo que el Señor está permitiendo eso para llamarme y confieso lo que hago, allí empieza el Señor a obrar su bendición, a dar su bendición. Hay una mención especial en todo este libro acerca de los niños. Los niños no son inocentes, son pecadores, nacieron en pecado, pero sí dependen mucho del ejemplo que les demos los adultos. Los que somos padres o los que tenemos cierta edad y tenemos hermanos más pequeños o sobrinos pequeños o en la congregación tenemos niños más pequeños que nos miran, tenemos una responsabilidad. Podemos serles de tropiezo o podemos serles de ayuda. Tengamos cuidado con los niños, dice el Señor. Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Creo que esto no lo leímos la otra vez. Vamos a mirarlo en Marcos 10. Marcos 10, 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, ¿qué les dijo? Dejad a los niños venir a mí, sigamos, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Eso dijo el Señor. Los niños en forma natural quieren venir al Señor. Pero a veces los adultos se lo impedimos. Con nuestro ejemplo, por ejemplo. Entonces, de manera especial, Lamentaciones habla de los niños. En Lamentaciones 3, dijimos que era el corazón del libro, porque allí se encuentra la solución a un pueblo como un pueblo como Israel, una ciudad como Jerusalén, una asamblea o un creyente que ha pecado. La solución está en volver al Señor, pero claro, no de cualquier manera. El capítulo 3 nos muestra bien el camino. El capítulo 3 es el corazón del libro. Nos muestra algo de lo que ocurría con el pueblo. El Señor cierra sus oídos a la oración del pueblo. Pero después, en el capítulo 3 de Lamentaciones, encontramos preciosos versículos. Lamentaciones 3, 22 a 27. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Se interrumpe el tema que está hablando en los primeros 2 capítulos, ¿verdad? En los primeros 2 capítulos y también en el 4 y en el 5 se habla de lo que está pasando, de lo que el profeta está viendo, cómo está de arrasada la ciudad de Jerusalén y cómo están los habitantes, cómo están los niños que quedaron y que no se los llevaron cautivos, algunos sí. Y de repente voltea a mirar al Señor y se acoge a su misericordia. Eso es muy, muy actual. ¿Qué tenemos que hacer cuando hemos caído? Reconocer que hemos pecado delante del Señor y acogernos a Él, buscarlo a Él. Solo en Él está el perdón. Hemos leído de otra palabra parecida o relacionada aquí. Sí, versículo 26. Bueno es esperar en silencio, ¿qué? La salvación de Jehová. De una situación angustiosa, de un castigo que el Señor haya permitido por alguna razón en nuestra vida, hay esperanza, hay salvación, no en mí mismo, en Él. Y hay otra preciosa palabra en Lamentaciones 3. Versículo 58. ¿Lo leemos? Apocalipsis, no. Lamentaciones 3, 58. 1, 2, 3. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Qué palabra tan maravillosa. Redención. Siempre la solución cuando hemos caído es volver al Señor, porque en Él hay misericordia. Una persona que está perdida porque no ha recibido al Señor Jesús nunca, porque no lo tiene en su corazón, pero se arrepiente de sus pecados y viene al Señor Jesucristo, encuentra redención y salvación en Él. Y este capítulo 3 es precioso en esto, en mostrarnos este camino. Esperar en Dios porque en Él hay misericordia. Versículos 39 y 40 de Lamentaciones 3. Yo voy a leer el 39 y ustedes por favor leen el 40. ¿Sí? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Allí se muestra el camino que debemos recorrer cuando hemos caído o cuando una persona quiere venir al Señor Jesús para ser salvo. Lamentarse en su pecado, reconocer su pecado y mirar su vida
buscar y volverse al Señor. Él tiene misericordia del que viene de esa manera. Una cosa ya la hemos visto, una cosa que Él quiere que haga cuando yo reconozco que he pecado, cuando me he lamentado en mi pecado, es confesarlo. Leamos de nuevo en el capítulo 1, versículo 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Lo que está diciendo, aparte de que reconoce que el Señor es justo al permitir ese castigo, es: he pecado, lo reconoce y lo confiesa. Ese es el primer paso, después de arrepentirse y convertirse. Entonces va al Señor pidiendo salvación. Capítulo 3, pues vamos al capítulo 3, versículos 55 al 58. Voy a leer el 55, ustedes el 56, yo el 57 y ustedes el 58. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Entonces, al clamar a Él por salvación, al venir a Él para pedir perdón si somos creyentes y hemos caído, o pedir salvación si nunca hemos recibido al Señor Jesús, Dios no me echa, Dios no rechaza mi oración, hecha de corazón en esta actitud. Y lo que me señala es que Él ha provisto redención. La redención la tiene que hacer alguien que puede. El Redentor es alguien pudiente, que no tiene la culpa de nada y paga por el otro. Eso es un Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es aquel que podía pagar por nosotros y lo hizo? ¿Quién fue el que pagó el precio para que yo fuera redimido, comprado, liberado de mi culpa? ¿Quién es el Redentor con R mayúscula? Lo sabemos, ¿cierto? El Señor Jesús. La redención para Israel, el perdón para Israel, en realidad no vino por los animales que sacrificaban. Fue la sangre del Señor Jesús cuando fue derramada más adelante la que realmente quitó esos pecados que habían pendientes bajo el Antiguo Testamento. Nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento, pero también es la sangre del Señor Jesús la que nos puede perdonar y liberar de esa condición de culpa. Sí, una persona que no es creyente, pero quiere tener salvación, este es el camino. Arrepentirse, convertirse, confesar que ha hecho mal delante de Dios, pedir a Dios su salvación y reconocer que el Señor Jesús es su Redentor. Entonces esa persona es salva. Estrictamente hablando, Lamentaciones habla a creyentes. Los creyentes también caemos. No deberíamos. Estas cosas os he escrito a vosotros, dice Juan,
para que no pequéis. No es normal que estemos en pecado y que caigamos, pero pasa, suele pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. No porque hayamos perdido la salvación, gracias al Señor que no, pero sí para poder volver al camino de la comunión con Dios. Mientras no haya este reconocimiento, esta confesión, este clamor para que sea perdonado, sigo ahí con mi comunión interrumpida con el Señor. Eso no es lo que Él quiere. Y sentir al Señor lejano es muy duro. Yo creo que todos lo hemos sentido cuando a veces oramos y el Señor está lejos. No lo vemos por ninguna parte. Pero al Señor también le duele esa condición. El Señor también anhela que nos pongamos en regla para volver a Él, como Él nos ha dicho. Él quiere darnos su perdón y que volvamos a la comunión. Él quiere darnos su bendición, darnos de sus riquezas, de sus manantiales. Y Él quiere que nos mantengamos en esos manantiales. Y quizás Él sufre más que yo por ese tiempo de espera hasta ponerme en regla con Él otra vez. Porque a Él le duele, nos ama y quiere tenernos de vuelta lo antes posible. Por eso cada creyente tendría que parecer irreprensible, porque arregla sus problemas con el Señor rápido y parece que no pecara. Y hay creyentes que yo he visto que parece que no pecaran. Es eso. Arreglan pronto y en la presencia de Dios. Entonces, no llega a verse lo que hacen, si han hecho algo, si han caído en algo. Me gustaría terminar con Lamentaciones 1:12. Me gustaría decir, antes de leer este versículo, que el capítulo 4 y el versículo 5, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Lamentaciones, que no hemos visto con mucho detalle, en realidad hablan de lo que ya hemos visto. Que Dios es justo en su castigo, que lo que se ve es ruina a todos los niveles en el pueblo, y que el Señor ha sido justo en lo que ha hecho. El profeta también vuelve al Señor y pide misericordia al Señor en el capítulo 5. Pero en Lamentaciones 1:12, que es el que tenemos listo para leer, encontramos la clave para nosotros. Hemos leído este versículo hace 8 días en relación con el pueblo. Dios lo ha juzgado. Pero ahora vamos a pensar en Lamentaciones 1:12, pensando en el Señor Jesús en la cruz. ¿Lo leemos juntos? Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. El castigo que nosotros merecíamos lo llevó el Señor Jesús. El castigo que nosotros merecíamos era el infierno.
comprobado. Las personas que irán al infierno irán con un acta, con todo lo que han hecho, mostrando el Señor por qué ha sido esa condenación. Esa acta estaba escrita para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús la cargó en la cruz. Y con su sangre limpió todos esos cargos que había contra nosotros y que nos llevaban a la condenación. Dios fue justo en castigar a su Hijo porque Él estaba llevando nuestros pecados. Él se sometió a ver que Dios lo angustiara con su ira, bajo su ardiente furor. Todo lo que merecemos nosotros, todo lo que merecía Israel, eso lo llevó el Señor Jesús, aunque Él no lo hizo. Pero nada de esa condenación, nada de ese dolor, nada de ese furor de Dios contra el pecado le fue ahorrado. Fue terrible ese sacrificio. Es gravísimo nuestro pecado. Pero gracias a que Él lo llevó en la cruz, es posible hoy en día anunciar al Salvador. Esto tiene fecha de caducidad. Hay un momento en el que ya no se hablará más del Evangelio de salvación. Pero mientras tanto, hasta el día de hoy, tenemos la libertad de decir, todo el que venga al Señor Jesús puede ser salvo. ¿Por qué? ¿Porque no es culpable? Sí, es muy culpable y ha ofendido tremendamente a Dios. Pero el juicio que merecía lo llevó su Hijo en la cruz. Y el pecado del creyente, cuando cae un creyente, lo mismo. Puede confesar su pecado, puede arrepentirse de lo que ha hecho y confesarle al Señor lo que ha hecho, y tiene que volver a mirar a la cruz y decir, Señor o Padre, he pecado en esto. Me queda muy mal como creyente haber hecho esto, pero te lo confieso y me aparto. Pero reconozco que puedo ser perdonado porque ese pecado ya fue pagado en la cruz. Y toda la ira tuya que merecía mi pecado, la cargó el Señor Jesús. El Señor nos ayude a sentir esto, hermanos. Cuanto más profundo sea nuestro sentir de la gravedad de lo que hemos hecho, cuanto más grande sea nuestro sentir de lo que le costó al Señor Jesús mi pecado, tanto más en santidad andaremos. Y eso es lo que el Señor quiere. Y por eso nos dejó un libro como el libro de Lamentaciones. Vamos a orar. Josué, ¿nos podría dirigir en una oración, hermano? Padre, te agradecemos por lo que nos enseñas en tu palabra y agradecemos la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros todos los días. Si no fuera por la obra que tú hiciste de salvación en nosotros, seríamos consumidos, Señor. ¿Cuántas veces somos como aquel pueblo de Israel que nos rebelamos contra ti? Nos olvidamos de ti, nos olvidamos de tus palabras, de tus consejos, y hacemos lo que bien nos viene en gana, ignorando de que tú estás por encima de todo, Señor. Y pedimos, Señor, que nos ayudes,
porque nosotros no somos hechos de otro barro. Nosotros somos hechos del mismo barro con que fue hecho Israel. Y como Israel se rebeló contra ti, nosotros también corremos el mismo peligro de rebelarnos contra ti de una forma terca y necia, Señor. Pero ayúdanos, que estos consejos de Jeremías nos puedan alentar para buscarte a ti con una verdadera determinación. Santificar nuestras vidas, Señor. Buscar tu santificación, buscar tu pureza, buscar tu ayuda para confesar nuestros pecados cuando los cometemos, Señor. Para no tomar el pecado como algo liviano, para no jugar con el pecado, para no coquetear con el pecado. Ayúdanos, oh Dios, a mirar la gravedad del pecado y a confesarlo muy pronto para poder restaurar de nuevo nuestra comunión contigo y poder tener esa plena libertad de adorarte y de engrandecerte. Si nos acercamos delante de ti para adorarte con cosas guardadas, cosas ocultas, pecados que manipulamos, Señor, esto será una deshonra muy grave para ti. Y hasta puedes disciplinarnos por hacer tal cosa delante de tu santidad, Señor. Oh nuestro Dios, examínanos en esta mañana y mira lo más profundo de nuestro corazón y mira el estado espiritual en el que estemos, Señor. Si hay alguna cosa que debes de quitar, quítala. No para castigarnos, no lo harías para destruirnos, sino que nos castigarías para disciplinarnos y para corregirnos, pero siempre lo harías con tu grande amor, Señor, porque nos anhelas para ti, Señor, y no nos quieres viviendo en suciedad, sino que nos quieres viviendo en santidad y pureza. Nuestro Dios, solo rogamos que hagas ese trabajo, porque tú sabes, oh Señor, que en el mundo siempre tendremos aflicciones, siempre tendremos caídas, pero Señor, que tú nos ayudes a estar alerta para no quedarnos viviendo en el pecado que ofende tanto a ti, Señor, y a tu santidad, Señor. Bendícenos a cada uno y encomendamos esta semana a ti. Ayúdanos a esta semana a vivir para ti. No sabemos cuándo nos vas a llevar o cuándo vendrás por nosotros, pero ayúdanos a que cada día que vivamos, lo vivamos como si fuera el último día de nuestra vida, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.